Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Debermarch. Bueno, ya sabéis que tarda un poco en hacer este nuevo vídeo, pero me parecía que era interesante volver cuanto antes, sobre todo antes de irnos de vacaciones, a explicaros esta primera parte del contenido del Congreso de Viena, que como sabéis es el punto de partida para el periodo de Wehrmacht que analizamos desde 1815 hasta 1848. ¿Qué es lo que pasa con Alemania? ¿Qué se hace con Alemania, con ese problema alemán? Bueno, el problema alemán se va a solucionar un poco en los términos en los que en general el Congreso de Viena va a hacer todo o en todas las decisiones que prácticamente va a tomar, que va a ser volver a lo existente. Se hubiera considerado muy anacrónico volver al desaparecido Sacro Romano Imperio Germánico, ¿vale? Este imperio, como sabéis, desapareció en 1806, es el imperio que había fundado en el año 800 Carlomagno, con lo cual había tenido 806 años de historia, lo cual no es poco. Digamos que en la primera fase fue llamado Imperio Carolingio y después pasó a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio acaba en 1806, como sabéis está constituido por muchos estados pequeñitos, 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 y va a ser gobernado por un emperador que eligen entre todos esos electores, entre algunos de esos estados, perdón, que van a ser los que denominamos como electorados o príncipes electores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1806, debido a que Napoleón ha intentado desestabilizar a su vecino más poderoso, ¿no?, que era precisamente ese imperio, va a desaparecer ese imperio y entonces cuando se consigue derrotar a Napoleón en 1806 va a 1815. haber que solucionar el problema de crear un ente supranacional que englobe las distintas eh, naciones o pequeñas, mejor dicho, los pequeños principados alemanes para que puedan tener una cierta unión nacional o que se cubra esa especie de aspiración nacional que tenían los alemanes después de haber vencido al emperador Napoleón. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la realidad es que lo que se va a plantear no es una vuelta al Sacro Imperio Romano Germánico, porque ciertamente esto podría ser considerado como anacrónico. Lo que se va a realizar es una confederación de estados que va a ser denominada la Confederación Germánica, es decir, el nombre no puede ser más ilustrativo de lo que realmente ocurría, que va a estar formada por 39 estados. Es interesante saber que no son el mismo número de estados que cuando existió el Sacro Imperio Romano Germánico. En este caso son muchos menos estados, casi exponencialmente inferior, si es que se puede denominar así, o sea, o se puede utilizar esta expresión. Entonces van a pasar a ser 39 estados. Estos 39 estados van a estar presididos por un presidente que va a ser de forma hereditaria el emperador de Austria. El emperador de Austria que, como sabemos, en los últimos 500, bueno, mejor dicho, 300 años de existencia del Sacro Imperio Romano Germánico habían sido elegidos una vez detrás de otra emperadores, salvo en un breve periodo de 1740 a 1745. Bien, entonces creo que es muy interesante porque es una forma de anudar con el periodo anterior, pero por medio de una institución más moderna como es una confederación. Esta confederación básicamente consistía en que cada uno de los estados que la componían mandaban a Frankfurt a una dieta, a la dieta de la Confederación Germánica existente en Frankfurt, una serie de representantes que tomaban algunas medidas acerca de una política común de todos los territorios. Por orden de importancia, los estados que lo componían podríamos decir que eran, en primer lugar, el Imperio Austriaco, que solo tenía una parte de su territorio en lo que eran las fronteras de la Confederación Germánica, luego tenía gran parte de su territorio fuera de esta entidad supranacional. Después tenemos distintos reinos, como pueden ser el reino de Prusia, el reino de Sajonia, el reino de Baviera, el reino de Hannover y el reino de Württemberg. Posiblemente diga Württemberg mal, la verdad. Pero bueno, tengo un amigo que ha vivido muchos años en Alemania y que me sigue corrigiendo con el nombre del periodo. Desde aquí le mando un abrazo, porque la verdad es que no creo que llegue al final de estos vídeos y de este canal diciéndolo bien. Cada uno tiene sus limitaciones. Bueno,
En cualquier caso, es muy interesante ver que la idea de una entidad alemana va a cubrir las aspiraciones románticas de la Gran Alemania, que va a estar muy conectado con lo que es el romanticismo alemán. Frente a esa especie de racionalismo francés que ha dado lugar a la Revolución Francesa, a ese siglo de las luces, a esa filosofía, lo que se va a plantear desde Alemania es una vuelta a los orígenes, a lo medieval, a ese pasado común de los diferentes estados alemanes, en parte expresado en el Sacro Romano Imperio, y lo que se va a hacer es que por medio de esas aspiraciones románticas se va a dar lugar a este ente supranacional que es la Confederación Germánica. Creo que es muy interesante ver que todavía el Imperio Austriaco va a tener la preponderancia dentro de lo que es la Confederación Germánica, puesto que la preside, y además dentro de los distintos estados que componen esa Confederación Germánica va a ser el único distinguido con el título de emperador. El resto lo que encontramos son distintos estados, en concreto creo que son 6 si no me equivoco, distinguidos con el título de rey, los que hemos dicho, el rey de Baviera, el rey de Württemberg, el rey de Sajonia, el rey de Hannover, son 4, perdón, entonces. Bueno, y el rey de Prusia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente la situación va a hacer que Austria vaya a tener una preponderancia en esa confederación germánica. Vamos a ir viendo cómo Prusia, debido a unas características muy concretas, vamos a ir viendo a lo largo del periodo que se va a ir convirtiendo un poco en la que va a ir tomando el control de esa confederación. Pensad que en la Alemania de entonces había dos grandes formas de entender a Alemania. Por un lado, la Alemania del Sur, que sería la que conformaría esa parte del Imperio Austriaco englobada en la Confederación, y Baviera, así como algunos principados católicos de la zona sur de Alemania, y por otro lado la idea alemana de la Alemania del Norte, que posiblemente se encuentre liderada por el Reino de Prusia y que luego, posteriormente, especialmente a partir de 1866, va a dar lugar a la creación de una especie de Alemania del Norte, interesante, que va a dar lugar a la creación del Imperio Alemán. Primero va a desaparecer la Confederación Germánica y después va a dar lugar al Imperio Alemán. Entonces, quiero que tengáis muy en la cabeza esa idea de dos gigantes enfrentados. Por un lado, el Imperio Austriaco, católico, tradicional y sumamente importante, es decir, con una preponderancia en la Confederación Germánica, y por otro lado, esa idea del norte que va a estar representado por el Reino de Prusia, de una tradición militar, de una tradición protestante y de una tradición que posiblemente nos retrotraiga a situaciones más cercanas a lo que conocemos como Imperio Alemán. Es decir, un poco esa filosofía que posteriormente en la Europa occidental se va a identificar con Alemania. Es también interesante el ver que algunos monarcas extranjeros, como por ejemplo el rey de Hannover, en realidad el rey de Hannover era un viejo conocido nuestro, porque era el rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Es decir, al instalarse en Inglaterra la casa de Hannover, ellos en realidad son unos príncipes alemanes que les llaman para ocupar el trono inglés. Por lo tanto, tienen bajo su dominio hasta 1837, en que el reino de Hannover no lo puede heredar la reina Victoria. Tienen tanto el Reino Unido como el reino de Hannover, es decir, que por un lado participan de la Confederación Germánica de forma personal como reyes de Hannover, y por otro lado son reyes del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Después, otros monarcas que tomaban parte en la Confederación Germánica y que sin embargo eran extranjeros son el rey de Dinamarca, que además de rey de Dinamarca era duque de Schleswig y Holstein, que son dos ducados que formaban parte de esa Confederación Germánica. Es bastante curioso y bastante interesante el ver cómo todavía se tiene esa idea previa de la Revolución Francesa, esa idea patrimonialista de los distintos estados, es decir, que un monarca podía tener perfectamente reunidos en su persona dos reinos distintos, dos estados distintos y dos
corpus nacionales distintos. Ya hemos dicho un poco qué casos serían. Creo que también es interesante el que sepamos que igual que en el Sacro Imperio Romano Germánico los emperadores se coronaban en Frankfurt, la dieta de la Confederación Germánica se va a encontrar también en Frankfurt y va a ser allí donde se van a producir todo lo que son las deliberaciones de este órgano, que es, ya como decimos, ese órgano centralizado en el que los distintos principados alemanes soberanos, los distintos estados alemanes que eran soberanos, iban a enviar a sus representantes para tomar una serie de decisiones acerca de esa confederación germánica. Nos lo podemos imaginar como una especie de Unión Europea, pues como de Unión Alemana, que aunque era mucho más débil, ya que no producía, no tenía ese grado de integración que tiene la Europa de hoy, pero era en cierta forma una especie de asamblea en la que se podía decir que empezaba a surgir esa idea de Alemania. Bueno, sé que ha sido un vídeo relativamente corto y que tenía bastante contenido, pero es realmente difícil explicar un poco la situación de Alemania a partir del Congreso de Viena sin entrar un poco en profundidad sobre qué era esa Confederación Germánica. En el próximo vídeo vamos a tratar un tema que creo que también es bastante interesante, que es toda la cuestión sobre los distintos principados de Italia, ya que sabéis, como sabéis, es el otro gran estado europeo que no se unifica hasta aproximadamente el mismo momento en el que se crea el Imperio Alemán, se crea el Reino de Italia, así que en el próximo capítulo vamos a tratar de la situación de Italia en 1815. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que haya sido de vuestro interés y que aunque haya sido un vídeo denso, os hayáis enterado muy bien de cuál era la situación de esa Alemania en 1815 en el momento en el que en el Congreso de Viena se toman esa serie de decisiones. Muchísimas gracias y os espero en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte a todos.